De Dichuni, Fuet, importado. Y un montón de productos locales. Bueno, algunos importados también, ¿eh? Y otros importados, sí. Comenzaste a ver. Mira, guacamole, revueltet, tostadetes, la vaca que ríe. Formatges varios. Muy bueno. Buenísimo. La mitad del mundo yo, tengo un montón de amigos. La mitad de mí se quedó en la ciudad de Quito. La mitad de mi alma, una parte de dos. Mi 50% se quedó en Ecuador. Molt bé. A lo millor se va per l'aigua de la panxa? No sé. Como un Peter Pan, y por la noche las luces de Quito son estrellitas en la tierra. ¿Qué os paráis la mitad del monte? Està molt guai. Està molt guai. Latitud 0, 0, 0. ¿Qué te paréis? Aquí. Pero es mentira, total. No sé si se aprecia, pero así en el GPS diu 0000123. O sea que de cero nada. Se van a engañar los franceses que van a medir. Me siento en mi casa, que es patrimonio de la humanidad. Hemisferio norte, hemisferio sur. Hemisferio norte, hemisferio sur. El reloj de sol es la historia del ser humano y de su búsqueda por conocer el tiempo. Desde hace más de 3.500 años se conoce la existencia de relojes solares. De 2 y de 1. Maravillas de este mundo. Bravo. Vale, va. Molt bé. ¿Cómo va la exploración, una misión geodésica? ¿Es una foto? No es un vídeo. Hermanos quiteños, momentos hospitalarias, que te dan lo que tienes. Para que no te se quede piden este nada. ritual de generación en generación. ¿Y esta es auténtica? Esta es una cabeza real de 150 años. Y se llama ahorita porque la mayor producción está en la provincia del oro en la costa del sur. Continuamos con A ver, si tuvieras que convivir de los plátanos en la selva, ibais mal, ¿eh? Sí, no, luego que... el Parque San Pedro alcanza hasta 5 metros de altura, ¿sí? Y tiene la mescalina, ese es el alcaloide que produce hasta 12 horas de alucinaciones. Durante 6 meses los rayos del sol caen directamente en el hemisferio sur, de septiembre a marzo. Luego el sol pasa al hemisferio norte 6 meses, de marzo a septiembre. Y 2 días en el año el sol está aquí en la latitud cero, el 21 de marzo y 23 de septiembre, días de equinoccio, cuando los rayos del sol van a caer perpendicularmente, y en estos días no hay sombra de minuto a minuto y medio porque la Tierra y el Sol están en un solo eje. Recuerden que esta es simplemente una demostración didáctica y lo más importante es lo que vamos a ver ahora en la línea ecuatorial. En Kenia también se lo hace esta demostración, Kenia en África, por donde está la latitud cero. ¿Listo mi grupo? Sí. Aquí vamos. Sí, está rodando un poco. Pero pueden ver que es prácticamente mínimo el movimiento por la rotación de la Tierra. Pero ¿Tan fina la línea que separa? Verán. Ahí. Está girando así. No va así, de la zona. van para la derecha en sentido horario. Al contrario. Sí, al El contrario. norte al contrario de las agujas del reloj. Totalmente, Un huevo fresco sobre la cabeza de este clavo aquí en la latitud cero.
¿Algún intentado en otro lugar realizar esta prueba? No. Bueno, para mí es un poco más sencillo porque practicamos casi todos los días, pero esto ustedes lo van a intentar aquí, es más fácil que en cualquier lugar del planeta al no tener movimiento de fuerzas centrífugas. Y este es un huevo no cocinado, la yema líquida también va a caer de manera perpendicular como vimos al agua en la latitud 0. Y quien logre realizar esta demostración se lleva al final del tour un certificado de balanceador profesional de huevos de la mitad del Ella. Es imposible. Te pásate el test, Andrea. Siguiente. Pues si aquí es donde es fácil. Exacto. Aquí es donde pasa. ¿Qué bueno está? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿En serio? ¿En serio? A ver ese equipo de balanceadoras de huevos. Te vas de izquierda. Vamos a ver dónde va, para dónde va. Un pie adelante, el otro atrás. Cualquiera de los dos. Brazos estirados así. Empuje para arriba. 1, 2 y 3. Ahora vamos a la línea ecuatorial y miren el que por favor. El otro. Brazos estirados así. Mano para arriba. 1, 2 y 3. ¡Bravo! Bocata, tortilla de patatas y tomaqueta restregadeta. Cacaos. Aioli, olivetes. ¡Qué bon! ¡Es la policía! Que da buena pinta, pero esta estará mejor, ¿no? Ahora lo que pasa es que no puedes dar besitos. ¿Cómo que no? Mira. Enseguida. Sí, pero ¿Todos los morros? Ay, ahora. En la oreja. Mira cómo sonríe la cámara. Muy bien, muy bien. Muy bien, Da es una sonrisa. artista. Mira, cámara, hombre, no la paella. Ahí, ahí. ¡Hala, hala, que pesa, que pesa! a nombre de la costumbre. Está muy guapo, tío. Que no me merezco esto, ¿eh? Alfred Yagancha, va a ver vosotros. Pobres, va sin nadar, que habrá ido allí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oh, De bacalao, tira fumet y todo. oh. Le hacemos a cámara lenta para aprovechar todo el sabor. Hem acabat el puzzle, l'última peça. Está brutal este puzzle, es súper bonito y es difícil. És molt xungo, sí. Lo que pasa es que l'hem de desmuntar sense mirar, també. Igual si el mires un poquet abans és més fàcil, però és preciós. Sí, es muy bonito. Guapa, eh? Guapa la dolça, eh? Que guapa. Ahí tens ja ganyetes. Ai, mira. Mira el de Raquel, com t'acaricia. Està molt ràpid, sí. Que tú vas más rápido que yo. Beggars come around this jolly jungle. Oh, really? John is jumping.
Es lamentable, yo no voy a decir, pero... Tres sin pene, tres sin pene. Penes, tres sin pens. In pendrive. Para pasarse el papelet Quants pens? en el naset a la otra persona. Amigos de verdad, que bien voy a pasarlo en la... Mira, se cae pegado. No, esta prueba es de colega. Eso es de récord. Eso es más grave, eso no me podían. ¿Qué te parece? They want to